Que podemos comenzar. Mira, Daniel, la metodología que vamos a utilizar va a ser un poco la siguiente. Tú nos cuentas, nos hablas un poco de ti, de tu libro, y después abrimos la sesión para preguntas de los lectores. Perfecto, perfecto. Sí. Ok. Bueno, yo soy Daniel Alarcón. Yo nací en Perú en 1977. Crecí en Estados Unidos desde los 3 años. O sea, mi familia se mudó a Estados Unidos cuando tenía 3 en 1980. Eh, entonces, por casualidad, pues, por casualidades de la inmigración, mejor dicho, me perdí los años más complicados de la historia contemporánea del Perú. Es decir, el conflicto interno y la guerra entre el gobierno peruano y Sendero Luminoso. Y yo siempre tuve una fascinación por la literatura y por la política, esta novela nace un poco de esas dos inquietudes. Digamos que mi familia tenía un tío, mi tío Javier, al que le dedico esta novela, que era un dirigente de izquierda que desapareció en 1989, y en parte esta novela es una manera de confrontar esa historia oscura de mi familia y también tratar de entender qué pudo haber pasado, ¿no? O sea, yo creo que nunca se va a saber a ciencia cierta exactamente lo que pasó con mi tío, pero sí hice entrevista tras entrevista, investigación, mirando en archivos, hablando con fuentes tanto de, de la izquierda radical en el Perú, como de gente en el ejército, gente en la cárcel, y sí pude tener algunas pistas. Creo que al final la historia ficcionalizada es más interesante, y eso es lo que yo hice. Traté de no sentirme restringido, digamos, por la historia, por los eventos verídicos de la guerra en Perú, sino más bien usar los eventos de los años 80 en el Perú, con el auge del Sendero Luminoso, con la violencia política. Seguramente muchos de ustedes se acuerdan haber leído en los periódicos, en los diarios, lo que estaba pasando en Lima, en Ayacucho, en las ciudades del Perú. Y traté de usar eso como punto de partida para imaginarme otro escenario. No quise para nada entrar en la ideología de Sendero Luminoso, porque a fin de cuentas siento que la ideología era hasta irrelevante cuando se compara con los métodos de un grupo armado y tan bárbaro como Sendero Luminoso. Y no quise meterme en eso. Lo que quise entender era cómo la política y la violencia política sobre todo influía en las vidas de ciudadanos a pie, ¿no? Gente normal, Norma, el niño Víctor, diferentes familias, la gente de la selva, etcétera. Entonces, eso era un poco el trasfondo de la novela. En el presente, digamos, el personaje de Norma y su programa, Radio Ciudad Perdida, tiene una inspiración muy directa de un programa real. Cuando yo viví en Lima, porque después de terminar la universidad, yo trabajé en un colegio público en Nueva York por un par de años y luego me devolví a Lima. Y en Lima escuchaba un programa que se llamaba Busca Personas, que era un programa en donde la gente llamaba y decía: mi primo se mudó a la ciudad hace tantos años, no lo veo, se llama fulanito de tal, alguien lo conoce, ¿no? Creo que vive en este distrito. Imaginémonos pues obviamente que esto es antes de Facebook, antes de celulares, antes, en la prehistoria del mundo tecnológico en el que vivimos ahora. Entonces, en esa época, en esa versión de la ciudad de Lima, que imagino que es muy parecido a Sao Paulo, una ciudad tan enorme, la gente llegaba de provincias y simplemente uno les perdía el rastro, y la familia les perdía el rastro, y ese hueco emocional que dejaba, la gente trataba de llenar ese hueco buscándolos
vía este programa que se llamaba Busca Personas. Entonces yo era muy fanático de este programa y comenzaron a entrelazarse estas historias, esta historia familiar, como mencioné, de mi tío Javier, y luego esta historia en el presente de Norma, de un programa, de una ciudad que ha crecido de manera desbordada, de una ciudad caótica y compleja, de una ciudad en donde la gente llega y desaparece. Y la combinación de eso con un retrato de una posguerra bastante orwelliana, bastante oscura. Esos tres factores fueron, digamos, lo que combinó para hacer este mundo de la novela, ¿no? Lo interesante es que terminé escribiendo este libro durante, digamos, salió en el 2007, lo cual significa que lo escribí principalmente en la época después del 11 de septiembre en Estados Unidos. Entonces tenía mucho que ver con lo que estaba viendo un poco de la justicia arbitraria y la guerra sin sentido que se estaba comenzando a armar en Estados Unidos, que sería la guerra en Irak o la llamada guerra contra el terror. Y eso también nutría un poco el mundo de la novela, ¿no? Entonces, una novela tiene tantas fuentes de inspiración, se nutre de tantas realidades, pero diría que esos son, digamos, algunas de las, digamos, afluentes que llevan al mundo de la novela, de las inspiraciones, ¿no? La novela se publicó en 2007, como mencioné, primero en inglés, porque como mencioné yo me crié en Estados Unidos, me eduqué en inglés, entonces mi primer lenguaje literario es el inglés en realidad, pero luego se tradujo y me imagino que leyeron la traducción que se publicó en Alfaguara en español, aunque también menciono que hay una traducción al portugués que creo que se publicó con Compañía de Letras, ¿no? Sí. Sí, sí, no sé si se considerará todavía en Brasil. Y bueno, luego pasó algo bastante curioso y con esto termino y abro a preguntas, ¿no? Pero la novela le fue medianamente bien, se publicó en varios países y viajé por Sudamérica, por Europa, y en cada país era interesante porque la gente reaccionaba ante la novela como no menciono qué país es, como nunca digo que es el Perú, era bastante interesante porque en Chile la gente decía, oh, esta novela podría ser chilena porque trata de la época de Pinochet y la justicia arbitraria de ese gobierno militar. En Brasil también, porque estuve en Brasil dos veces, en Paraty y en Río, para la Feria del Libro del Río de Janeiro. También me hablaban de la dictadura brasileña. Cuando estuve en Argentina, obviamente también allí había un legado de violencia política bastante potente. Perú, en España, en Alemania, decían que era como sobre la Segunda Guerra Mundial y los silencios después del periodo de los nazis. Es decir, lo que para mí había sido un recurso narrativo para liberarme del contexto peruano, ¿no? O sea, no nombro el país. ¿Por qué? Porque no quería sentirme atado de manos ante la historia peruana, el contexto, los eventos, los hechos, la trayectoria de la guerra, ¿verdad? Y eso había sido un recurso que yo usé simplemente para darme libertad, pero el efecto, el impacto de esa decisión artística, digamos, fue que la novela era muy fácil de interpretar y de sentir como si fuera de un país o del otro. Se podía considerar una novela chilena, una novela gringa, una novela brasileña, una novela española, alemana, etcétera, etcétera. Y eso para mí fue una revelación y quizás, bueno, simplemente algo que reitera el hecho de que la violencia política se vive en todas partes y que Chegou mensagem para você. ¿Perdón? Estela, por favor, todos silencien el micrófono para no interrumpir. Cuando Perdón. lo liberan. Sí. Es el teléfono que está Perdón, ya aquí. estoy
por terminar, no, no te preocupes. Permiso, permiso. No, tranquila, tranquila, no hay problema. Entonces, bueno, eso fue finalmente algo que me pareció súper bonito y, digamos, alarmante a la vez. Bonito porque te permite interactuar con gente y conectar una novela peruana de un peruano gringo con muchos contextos culturales y políticos históricos. Por otro lado, un recuerdo más de que la violencia política es algo que nos persigue a todos en América Latina y en el mundo, y quizás eso no es una noticia tan bonita, obviamente. Entonces, con eso creo que puedo abrir las preguntas con mucho gusto, o si quieren que expanda sobre alguna idea también, con mucho gusto, No, y sobre todo gracias a todos por haber leído el libro, por estar acá y por la invitación a acompañarlos. Me encanta conocerlos. sí. Mira, Daniel, ya vamos a abrir a las preguntas, pero antes de que abriera las preguntas, quería decirte que cuando leí el libro, yo soy colombiano, y cuando leí el libro, yo pensé en Colombia, porque había Mm, inclusive un programa de radio que se llamaba Las Voces del Secuestro, que si conoces un poco la total. historia de Ingrid Sí, Betancourt, claro. ellos vivían en la selva, cuando estaban secuestrados en la selva, habían ese programa para oír a los parientes que les escribían, les mandaban mensajes. Pensé también en Colombia. Sí, pensé que era Colombia, ¿sabes? Ajá, ajá. Estaba hablando de Ingrid Betancourt y había un programa que llamaba Las Voces del Secuestro, que también era un poco, me recordó un poco ese de La Ciudad Perdida. Bueno, vamos a abrir entonces a las Totalmente. preguntas. Vamos a comenzar por los que están aquí presencialmente. ¿Quién Perfecto. quiere hablar primero aquí? ¿Tú? Vamos con Ana Paula. Sou Ana Paula Guedes Pereira, sou escritora também. ¿Te oyes bien, Daniel? Sí, creo que voy a ponerme audífonos para asegurarme que escucho todo, ¿sí? Un segundo. Vale. Eu achei o El Niño, o personagem, sofre uma tremenda violência física e psicológica, e, e é o que você falava de como se lenar psicologicamente e passar por todos os problemas que ele passou sozinho e com a Norma, com Daniel, ¿entiendes? Victor, não, a Norma, o rei, e é como se qualquer lugar poderia passar isso, se passar por esses problemas, mas o problema dele se centra num lugar que é a selva, assim. E a minha pergunta é como remontar a história do menino que nasceu na selva, o que influía isso na vida de cada um e da rádio. ¿Entendiste? Caiu. Caímos de nuevo. Él se congeló allá ¿Y nosotros? en Brasil. Resumió. No, Luis, ahora yo creo que es la conexión de Daniel. Ah, vale. Porque su imagen está congelada. Sí. Sí, es la conexión con Daniel, nada más. Él se salió. Vamos a ver si vuelve. ¿De cuál? Vas a tener que hablar todo otra vez, Ana Paula. En español, Ana Paula. En español. Pregúntale de manera comprensible. Luciano, tu imagen, ¿por qué no aparece? Porque estoy trabajando al mismo tiempo. Ah, sí. Es que te extrañaba. A ver, ahora. Quería, Llegó quería Gracias. verte. Aló, que no sé qué está Hola. pasando. Cuando no Ahora somos sí, nosotros. Daniel. Problema de Colômbia. Ahora ¿Me sí. fui yo o terminaron todos? No, ¿qué No, sé qué te pasó? fuiste No. tú. Fue tu Fuiste conexión. tú.
Caramba, lo siento mucho, lo siento mucho. No, Entonces, no le estaba con preocupes. con la pregunta sobre el niño Víctor. Luis, no sé si me ayudas un poco a entender la pregunta mejor. Sí, ella quiere saber qué implicaciones tiene la historia del niño, esa violencia que él sufre. Hablaba un poco también de qué implicaciones tiene eso para la vida de cada uno de nosotros. Yo la entendí así como ese personaje, el niño, como cuál es la relevancia que él tiene en la novela. Por qué colocaste Bueno, a el Víctor? niño que quería alguien que conectara el pasado de Rey y el presente de Norma, ¿no? Era una manera de también complicar un poco el legado de Rey y de obligar a Norma a tomar ciertas decisiones sobre quién es ella en relación a este niño, quién es Rey, su marido, eh, eh, la, un poco o sea, ninguna relación es perfecta, obviamente. Rey era bastante imperfecto y creo que era importante que Norma, o sea, es muy fácil también idealizar a alguien en su ausencia. Y me parecía importante también que Norma no tenga esa visión idealizada de lo que era Rey. Y ahora, pues, Víctor es la prueba viva de la infidelidad de su marido desaparecido, ¿no? Entonces creo que quería, o sea, el oficio del novelista es bien cruel, ¿no? Porque tú inventas estos personajes al que les tienes mucho cariño y los pones bajo una tremenda presión y les complicas la vida, porque si todo va bien en la novela no hay trama y la novela no funciona. Entonces, es tremendamente abusiva esa relación entre escritor y los personajes, porque pues tiene que ser así. Muy bien. ¿Quién más quiere preguntar? Hay ¿Tú? muchas cosas. Vamos con Olivia entonces. Daniel, buenas noches. Mi nombre es Buenas Olivia. noches. Yo estoy con 82 años. Yo pasé por toda la dictadura en Brasil, desde el principio hasta cuando terminó. Y cuando leía tu libro, yo pensaba, pero yo conozco esa historia. Es casi lo mismo que nosotros aquí, ¿no? Y todos los días, los periódicos, las personas, las películas también. Hasta hoy hay películas que hablan de este periodo de nuestra dictadura en Brasil. Hasta hoy hay películas, ¿no? Hay una inclusive que fue candidata a Oscar en Hollywood, de una persona también que desapareció y que hasta hoy no se ha encontrado, ¿no? Y era, su hijo era famoso y él también conocido. Entonces, esta es la parte que ya explicaste al principio. Ahora quería saber con cuál personaje tú te ves más los ideales, el carácter, la vida, las ideas de democracia o de dictadura o de violencia. ¿Con cuál personaje tú te identificas más? Si hay o no, si hay más de uno, ¿no? Puede ser que haya un personaje para que seas tú aquí en el libro, ¿no? O se harías tú lo mismo que Rey pasó por todo, ¿no? Durante este periodo de tu historia o de la historia del país donde pusiste esta historia, ¿no? Qué gran pregunta, o sea, y la verdad
me encantaría preguntarte también a ti, Olivia, algunas cosas, porque, o sea, ¿cómo es vivir una dictadura? Mis papás comenzaron su vida de pareja y de familia en medio de una dictadura peruana. Se fueron del Perú en parte por la inestabilidad política y también por oportunidades económicas que había fuera del país. Siento que el país donde vivo, bueno, ahorita estoy viviendo en Colombia, pero voy a volver a Estados Unidos y siento que todos los consejos de cómo vivir en una dictadura ahora son más relevantes que nunca, porque siento que Estados Unidos está en un peligro democrático bastante grave. Entonces la pregunta que con quién me identifico es hiper relevante, dado el contexto político que se vive en Estados Unidos, por ejemplo. Yo pienso que lo chistoso de cuando uno es un escritor joven, te dicen siempre, en inglés te dicen, write what you know, ¿no? O sea, escribe lo que tú conoces. Entonces, mucha gente me preguntaba, ¿cómo es que tu protagonista es una señora viuda que trabaja en una radio y que ha vivido esta pérdida tan traumática? Porque cuando yo escribí esta novela era hace casi 20 años, yo era un joven, o sea, la gente decía, ¿cómo puede ser que ¿por qué pones que tu personaje principal sea esta señora y no alguien como tú? Y la verdad es que en el primer borrador de la novela, el protagonista era un chico que trabajaba en la radio, que era como yo, era de mi edad, era un asistente de producción en este programa de Norma. Entonces, al comienzo sí, yo me identificaba con él y trataba de escribir desde el punto de vista de él, que era alguien de mi generación que no vivió la guerra de la misma manera que Norma, que no vivió esta posguerra tan cruda que estoy describiendo. Entonces, pero me di cuenta rápidamente que la historia que era más interesante era la historia de Norma, y sin dudas la persona con la que me identifico más. Siento que ella es una mujer muy ecuánime, muy inteligente, muy sensible, que ha vivido mucha crueldad y mucha decepción, pero que amó profundamente, que es algo que no todos en la vida tienen el privilegio de amar así. Y al margen de cómo terminó esa relación o de la pérdida o de la traición, el solo hecho de haber tenido ese tipo de conexión emocional con alguien me parece súper importante. Y luego, ahora con Víctor tiene otra oportunidad, ¿no? De crear otro tipo de vínculo, ya casi maternal, y puede vivir otra etapa, ¿no? He pensado mucho en qué sería de Norma y de Víctor ahora, ¿no? Han pasado 20 años, casi, el mundo ha avanzado, ella ya sería una mujer más grande, Víctor sería un adulto, ¿no? Víctor tendría la edad que yo tuve cuando escribí la novela, ¿no? Entonces, y él estaría, no sé, emigrando a Estados Unidos, o tratando de buscar una salida, qué sé yo, es muy difícil imaginarse qué sería, ¿no? Pero bueno. Muy claro. ¿Será que se le cayó la señal? Parece que sí. Yo quería decir que pensaba que él quería ser rey. Y no, No, creo que se le cayó la señal de nuevo. Parece que otra vez sí. en Colombia no no. puede ser nada en ¿Hay tiempo? Colombia. gente. Pero es interesante el hablar sobre el hecho de que Norma amaba a Rey. No, no creo que lo amaba, ella tenía una obsesión por aquel hombre. Una... Ah, está de vuelta, Daniel, perdón. ¿Puedo Sí. seguir, Volví en mi Luis? celular porque sí, no sé qué está pasando con sabes, no sé si pasa esto en Brasil o solo en Colombia, pero cuando llueve en Bogotá, Sí, el internet se pone muy malo. sí. Sí, Y yo no soy ningún ingeniero, no sé por qué y cómo se explicaría eso, pero anoche llovió bien fuerte, está lloviendo
bueno, por la mañana y luego un poco por la tarde. Entonces, bueno, he pasado mi celular, como se darán cuenta, ya estoy vertical, Sí, y está Sí, mejor. vale, vale. seguiremos así y espero que funcione. Lo siento mucho. Sí, No, está tranquilo, mejor. no te preocupes, eso pasa. Vamos contigo. Hola, hola, ¿dónde estás? Hola, hola. Allá Home. arriba. Soy Rodora y la novela es muy interesante. Había o hay mucho que hablar, ¿no? Pero lo que más me impactó fue el contraste entre la selva y la ciudad. Entonces tú lo planteas muy Mm, bien y de una manera que muchas veces nos sorprende al lector. Estamos en la ciudad y de repente metes algo de la selva y al revés. Estamos en la selva y entras con algún personaje de la ciudad y pero estaba allí, ahora estoy aquí. Entonces es una danza, como si fuera un ritmo muy bonito que compones esa novela y que nos da también esta inseguridad, digamos, de alguna manera. ¿Qué va a pasar con Rey? ¿Qué va a pasar con Norma? ¿Qué va a pasar con...? Ahí no se ve, ves, es muy pequeño nuestro cuadro. Tienes que aumentarlo, ¿no? ¿Verdad? No nos ves, ¿verdad? Claro que Yo sí, sí, sí. sí, los veo ahí Estamos... Sí nos ve, chiquiticos, sí porque nos ve. Bueno, Otra vez me- total. No, Él sí nos ve, sí, tranquilo. bueno, que sí los veo. la, la pregunta es un poco esto, que yo creo que el personaje de Rey está totalmente metido en la selva porque le encanta, porque es su vida, es su vida. Yo al final de la novela dije, no, en ese final no, tendría que ser diferente, tendría que estar con la chica, Mm, volver con la chica y tal. Pero Claro. al final pensé, no, fue el final que tenía que ser, porque Rey es de la selva y Norma es de la ciudad. Y un detalle que me hizo mm, pensar, digo, Daniel fue genial al terminar la novela, que me impactó mucho cuando matan a Rey y lo lanzan al río, mm, él está flotando en el río, como la propia mujer, la amante de él, Adela, que está en el río y está ahí flotando y tal, tal. Entonces los dos están como si fueran hacia el río, hacia otro paisaje, otro país, otro mundo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Uno de los soldados lanza con El remo. el remo, da un empujón al cuerpo de Rey y él queda trabado en la selva. Entonces él no se va mm, hacia cualquier río o al mar, él queda metido en la selva, que era su sueño, es su pasión. Es mucho más mm. apasionado por la selva, por sus plantas, que por Norma. Entonces, el final realmente es especial. Y el niño, yo creo que es Gracias. por eso. El niño es un enlace entre la desaparición de Rey y el reencuentro otra vez de Rey, pero a través del hijo, que es Víctor. Y entonces Norma queda de alguna manera completa, queda feliz por tener a Víctor como el hijo de Rey, ¿no? Entonces me pareció Ujú, genial. ujú. Ahora, una cosa que No, muchas no, gracias. no, ¿por qué Rey tiene otro nombre? No descubrí cuál es el otro nombre de Rey. Rey selva, la selva no dicen nada del otro nombre de Rey. Entonces la pregunta es, si esa idea de que Rey se quedara parado en la orilla del río, no en la orilla, en la tierra Mm. firme, ¿no? ¿Fue una idea tuya realmente o fue algo que no pensaste? ¿Y cuál era el otro nombre de Rey? Bueno, el otro nombre del rey no lo sé. Eso sí, no te podría decir. Eh, pero claro, o sea, cada
la izquierda radical y en cualquier movimiento clandestino siempre hay nombres de guerra, ¿no? Hay otros nombres, hay segundos, o sea, apodos, nombres eh, ficticios que la gente usa para protegerse, ¿no? El camarada tal o fulano de tal, ¿no? Seudónimos. Seudónimos, exacto. Ahora, el gesto este de o sea, del soldado, o sea, sí hay algo que esto ya es un detalle de la escritura, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho cambiar, y la novela cambia de perspectiva muchas veces, y a veces cambia rápidamente del presente y al pasado, ¿no? Por ejemplo, al final de la primera sección, cuando Rey y el papá y Norma están allí y salta en el futuro, entre el futuro y el pasado, ¿no? Eh, ahora, el gesto que me gusta es el que mencionaste, ¿no? Del remo, que usa el remo para mover el cuerpo, pero eso realmente lo pienso desde la perspectiva del soldado. El soldado raso, es joven, no es un monstruo, es simplemente un chico que lo metieron a fuerzas al ejército y está cumpliendo lo que le pidieron que cumpla, que de pronto está en el proceso de convertirse en un monstruo, pero en este momento no tenemos por qué decir que es un monstruo. Y él le incomoda la presencia de un cadáver. Le recuerda lo que él acaba de hacer y lo que acaba de suceder. Y le parece, no es que le parece, no es que tiene un juicio moral. Lo que él tiene es la pequeña piquiña de incomodidad con algo que le parece desagradable. Entonces él agarra el remo y, y aparta el cuerpo para ayudarse a olvidar. Y para mí eso era un gesto, digamos, una versión mínima del gesto de la sociedad, que es que preferimos olvidarnos de todo lo que pasó. Más fácil. Entonces, los muertos, por favor, allá. Entonces él agarra el remo, empuja el cuerpo para alejarse de él y no tener que ver la crueldad y lo que acaba de cometer. Y no es tan disimilar a lo que pasa a nivel sociedad, que es que preferimos olvidarnos de la guerra, olvidarnos de los muertos porque nos causa incomodidad y ya. Y entonces me gustó los paralelismos de ese gesto del remo con, con, eh, con la visión más amplia. Ahora, me encanta tu interpretación de que Rey, dado ese gesto del soldado, no va a terminar en el mar, sino va a terminar en la selva donde realmente pertenecía y quizás la, el gran amor de su vida fue Adela y no Norma, y el gran amor de su vida fue la selva y no la ciudad. Es posible, es posible. A mí me encanta cuando lectores interpretan los textos de una manera que quizás yo no lo había pensado, ¿no? Eh, yo creo que es posible amar dos personas a la vez. Y yo creo que Rey amaba a Norma, por supuesto, y amaba a Adela, creo que sí. Y que esa complicación que como que eh, no significa que sus emociones no eran genuinas en ambos casos, ¿entienden? Sí, pero a mí lo que me, digamos, satisfizo al final de la novela, lo que me quedé tan tranquila al aceptar tu final de la muerte del rey, fue ese, que él se quedara en la selva. Entonces fue algo, digo, no le hizo salir al mar, no le hizo que los peces lo comieran, bueno, pasara lo que pasara, ¿no? Pero él se quedó en la selva, en la tierra. Entonces para mí fue un final que me dejó más tranquila que si él se fuera por el río abajo. Sí. Víctor, ¿qué querías comentar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Víctor Barrio Nuevo. Soy argentino, vivo Hola, acá Víctor. ¿Me escuchas bien? 46 años. Perfectamente. Y vine
vine exactamente en la mitad de la última dictadura en Argentina. Yo vine acá como exiliado político, pero decidí ser un inmigrante cualquiera, no tener ese sello de exiliado político, no que haya dejado de tener mis ideas políticas. Y como escritor, también prefiero los temas que tienen que ver con historia, con política y con ficción. Yo creo que es exactamente eso, que la ficción mejora la realidad, ya que la realidad es tan dura. Y cuando, la verdad, debo confesar que leí hace un tiempo el libro y no tuve tiempo ahora de releerlo, pero de lo que acaba de comentar mi amiga Teodora, yo creo que hay un aspecto muy interesante, que repensándolo ahora, que es, bueno, primero lo del nombre de guerra, el nombre de combate, que esto, para quien no estuvo, quien no conoció que dentro está lo que puede ser una guerra civil o una guerra entre aparatos, en el caso de Argentina fue más una guerra entre aparatos que una guerra civil. Lo de los dos nombres tiene un peso muy grande, porque en el caso, por ejemplo, que ella comentaba, el personaje se queda en la selva porque elige, opta por su vida clandestina, por la lucha armada, etc. Esto se ve muy repetidamente en toda la historia de América Latina de los años 60 y 70. Yo creo que está muy bien captado en este punto. Gracias. En mi caso no me ocurre de decir se parece a Argentina por un único motivo. En Argentina no hubo el fenómeno, no hay hasta hoy, de las radios. Hay muchas radios así, como se dice, comunitarias, de barrios, de favela, ¿no? Como decimos acá, o de villas. Y ellas tratan exclusivamente del desaparecido por motivos, como decías, el que lo tragó la ciudad, la gente del interior que se va a trabajar en la ciudad y la ciudad lo traga. En el caso de los desaparecidos políticos, y en mi caso tengo dos primos desaparecidos, mi tía murió hace 3 años con 96 y ella no se sacó el pañuelo blanco y no dejó de buscar a sus hijos Mm. nunca. Tiene una característica muy fuerte en el sentido de que era específicamente aquellos desaparecidos políticos que se buscaban, aquellos desaparecidos por causa de la militancia política. Y como no era un partido, como fue el caso de Perú, o como fue en América Central, que en cada país era un partido, un frente de guerrillas, sino que en Argentina eran varios, lo mismo que pasó en Chile o en Uruguay, el fenómeno no fue tan parecido a esto, y por lo tanto no se cree inmediatamente el recuerdo. Claro, ¿quién no estuvo dentro del torbellino del periodo de la dictadura? Encuentra, claro, efectivamente lo semejante, que es un ejército atacando a la población y grupos armados rebeldes luchando contra el poder político, contra el Estado, contra el ejército, cuando es una dictadura. Entonces yo creo que en este sentido sí es muy interesante que un colombiano, donde en Colombia hubo una guerra civil durante muchos años, muchas décadas, o un centroamericano, donde también en cualquiera de los países de Centroamérica se repitió este fenómeno, sobre todo el de los desaparecidos entre ciudad y selva, etcétera, que vean esta semejanza. Yo creo que es muy interesante en este aspecto y me gustó mucho lo que comentó Teodora en este sentido, porque crea esa división. Los que estábamos muy dedicados a la política teníamos a la familia en segundo lugar. Desgraciadamente es así, uno tiene que verlo ahora. Yo tengo 3 hijos brasileños y nietos, 5 nietos brasileños, a los que me dedico como no me dediqué nunca a mis 2 hijos argentinos que viven acá, se vinieron acá conmigo, aquí se hicieron adultos, etcétera. Pero no había en aquellos años esa dedicación, porque la dedicación era otra, ¿no? Los objetivos eran otros. La militancia tenía un objetivo que era, en Mm. ese sentido, bastante ciego en relación a familia, a amor. Uno puede enamorarse de 2 personas, pero también puede enamorarse en primer lugar de una causa política y no ver el resto. Entonces, un poco eso era lo que nos pasó a la gran mayoría.
por lo cual también hubo grandes imprudencias, ¿no? Grandes imprudencias. Entonces yo creo que el libro es muy interesante porque es como un resumen de todo lo que ocurre en América Latina en un periodo muy trágico y como dices ahora, en tu postura de autor con una experiencia de vida, es también una alerta en relación a los peligros nuevos que corren las democracias en toda América con seguridad, pero también en Europa y en todo el mundo. Era eso nada más que quería comentarte y felicitaciones por el No, me libro. encantó. Muchas gracias, muchas gracias. Me encantó esta historia y sobre todo la honestidad sobre estar enamorado de un movimiento, estar enamorado de una idea y una ideología política y los costos reales que eso puede tener la familia. Ahora, yo tengo, como mencioné, mi tío Javier y las hijas de mi tío Javier. Yo creo que si les preguntarías a ellas si preferirían el paraíso socialista que se imaginaba su papá o la presencia del papá, escogerían tener a su papá. O sea, ellas crecieron en el exilio, fuera del Perú, con madre soltera, porque simplemente mi tío había desaparecido y se apostó la vida por una idea y perdió, ¿no? Entonces, el, es muy bien dicho lo que acabas de contar, ¿no? Esta realidad de que era tan seductora la idea de una América Latina más justa, con más oportunidades, más equitativa, con poderes que no eran arbitrarios, ¿no? Era una idea bastante seductora y en cierto modo sigue siendo, pero eh, o sea, solo puedo hablar un poco del caso Perú, o sea, eh, desde de la idea hasta la práctica, o sea, lo que realmente ofrecía Sendero Luminoso era una violencia atroz y una crueldad atroz contra la gente más vulnerable y más pobre del Perú. Y luego los ponían en riesgo porque venía detrás de Sendero luego el ejército, que era pues otra manga de verdugos para estas mismas comunidades que terminaron huyendo de las provincias y del campo a la ciudad para sentirse más protegidos, ¿no? En fin, esas son anécdotas, historias claro, cada país es diferente y aprecio mucho el comentario y la honestidad. Me encantó escucharla. Gracias. Gracias a ti. ¿Hay alguien que... Tú, Pedro? Vamos con Pedro entonces. Bueno, me llamo Pedro, por estudiante de español. No soy tan perfecto como esto. Compañero de Argentina, estaba muy bien español, o castellano, ¿no? Bueno, yo imaginé Rey como una doble vida, ¿sabes? Que tenía una vida en la ciudad, le gustaba en parte, pero también le gustaba la vida de la selva y los sufrimientos de los pueblos de la selva. Trabajaba con las plantas, sí, pero tenía un cariño mayor con las populaciones de la selva. ¿Y qué está pasando con él? La falta de cuidados y hay un parágrafo en su libro que habla sobre la lascivia del senador, que está con una fiesta enorme, está preocupado solo para ser el presidente del país. Y eso le enfadó mucho porque es que pasaba en su vida personal. Tenía doble vida, pues, le gustaba una parte, pero tenía un cariño por las personas que estaban desamparadas, sin el debido cuidado del gobierno, como escuelas, las estructuras sociales o hospitales, todo esto. Entonces creo que el rey era un personaje que tenía doble vida en ese sentido. Y al final fue traicionado por uno de sus amigos, vamos a decir así, ¿no? Y el traidor también fue muerto. Él fue traicionado y eso me llamó la atención, porque había un interés financiero del traidor, y no entendía muy bien cómo podía ser la vida si el gobierno pudiera ayudar más los pueblos, vamos a decir, que no estaban en la ciudad.
Eso es lo que entendí un poco de la vida del rey. Sabes que me había olvidado de ese personaje, del que traiciona a Rey casi sin querer, queriendo, por plata, pero también para sentirse útil. Ese personaje me parece súper trágico también. Eh, y a pesar de lo que hace entrañable en el sentido de que él siente la culpa y cuando hay este evento catártico de castigo dentro del pueblo, él casi como se presenta para recibir su castigo. Um, y se me había olvidado completamente, es que uno escribe una novela y luego no vuelve a leerla, ¿no? O sea, eh, Sí, entonces, tantas cosas para leer, o sea, no me dedicaba a releer mi obra para nada. Um, entonces sí, me acuerdo mucho la creación de ese personaje, me acuerdo mucho de la creación del personaje del pintor o el dibujante que viene y hace los retratos de la gente que había desaparecido. O sea, todas esas cosas son, digamos, detalles. Cuando uno escribe una novela también o sea, para mí es muy personal recordar la creación de estos personajes y también recordar la etapa en la vida en la que yo estaba. Porque yo en medio de escribir esta novela me mudé a una nueva ciudad, había terminado una relación, estaba súper solo, viviendo en un cuarto alquilado, en un barrio no tan chévere de Oakland, en California, y allí terminé el libro, realmente saliendo de una tristeza terrible por una ruptura romántica, ¿no? Entonces, yo creo que toda esa tristeza que yo sentía en esa época la fui plasmando en la novela y le dedicaba mucho tiempo y mucha ternura, digamos, a la creación de estos personajes que iba descubriendo poco a poco, incluyendo este que mencionaste. Um, sí, sí, qué interesante, se me había olvidado fíjate, completamente. sí, fíjate que tú cuando mencionaste el personaje de los dibujos, me pareció muy interesante que ese personaje también tenía una relación con la voz parecida a la relación que tiene Norma con la voz, porque Mm, la gente quiere a Norma por la voz que tiene, Uhum. por la presencia que ella tiene en la radio. Y este personaje de los dibujos también, tú dices en la novela que él tiene una manera especial de hablar y esa manera es como la manera como él va hurgando en la vida de la persona que está allí a su lado para poder encontrar la manera de dibujar lo que esa persona quiere que él dibuje. Me ujú, gustó mucho ujú. esa relación, esa cuestión de la voz en los dos personajes, Es, ¿sabes? es un trabajo de confianza, ¿no? O sea, es un poco como un periodista que va poco a poco sacándole la historia a alguien que quizás al comienzo desconfía. El artista también está ganándose la confianza de la gente del pueblo para poder hacer estos retratos, ¿no? Y sí, es como un terapeuta o como un periodista o como, claro, tiene mucho de ver con esa construcción de confianza y de no amistad, ¿no? Porque el periodista y el artista no se hace amigo de sus fuentes, pero sí crea un vínculo de, de confianza. Ujú, muy bien. ¿Alguien más de aquí quiere preguntar algo? Tú, Anita. Sí, hola Daniel, soy Anita. Hola, Me gustaría saber, cuando yo leo una obra de cualquier autor, yo busco saber algo un poco de la historia de la persona, ¿no? Y cuando fui mirar tu biografía, eh, encontré que has estado en Perú en 2001, cuando tenías una beca de Fundación Fulbright, ¿no? Entonces me quedé
muy curiosa para saber si toda la investigación para tu novela lo hiciste tú solo en esta época de investigación en el instituto, en la fundación, estaría volvida para un estudio antropológico. Entonces, que tú has mirado y buscado toda la información en las cárceles, en la selva, porque es impresionante la descripción que tú haces en estas partes de la obra. Gracias, gracias. Yo no creo que no todo es investigado, mucho es investigado y leí mucho y hablé con mucha gente y entré a las cárceles. am, o sea, como que sí, hay mucho de eso, sin duda, pero también hay mucho que es inventado, mucho que es el trabajo del novelista que es diferente al de un historiador o diferente al trabajo de un periodista, ¿no? El trabajo del novelista es también seguir la historia hacia donde le lleve, ¿no? Y como traté de crear esta realidad híbrida, ¿no? Que no era Perú exactamente, sino que era una ciudad latinoamericana y una selva latinoamericana. Um, pero como no quería que se quede como una versión pirateada del Perú, le metí detalles de otras ciudades que he conocido. Por ejemplo, yo viví una época en Accra, en Ghana, la capital de Ghana, y le metí algunos detalles, incluso algunos nombres de los barrios en, en, eh, en, eh, en esta ciudad, en la capital, son en realidad nombres de barrios en Accra, en Ghana. Eh, Leí muchos libros de periodistas que habían estado en situaciones de guerra en países en desarrollo, en Angola, por ejemplo, en Etiopía. Entonces, también metí algunos detalles de allí. El Tadek, por ejemplo, viene de un ritual que se usaba en Etiopía. Eh, Tiene otro nombre, en Etiopía se llama la Basha, y le puse Tadek en honor a un autor eh, que murió en los campamentos nazis, en los campamentos de exterminación. Eh, y eso para mí era una metáfora, digamos, que funcionaba en este contexto, a pesar de que era prestada de otro contexto cultural completamente. Entonces, sí, es parte del proceso narrativo y de creación que sucede con cada libro. Siempre es una combinación de lo que tú sabes a ciencia cierta, lo que tú has investigado, y luego darte a ti mismo el permiso de inventarte lo que se necesita inventar. O sea, si te pones a pensar, en esa época yo tenía pues 20 años menos de lo que tengo ahora, y yo ahora tengo 48 años. Entonces era un chico joven, relativamente joven, llegando a finales de mis 20, en una situación, o sea, un momento de mi vida tan diferente a la de mis personajes, ¿no? O sea, yo nunca he sido un niño de la selva llegando a la gran ciudad, nunca he sido una mujer que ha perdido el marido, que tiene desaparecido 10 años, nunca he sido un guerrillero, nunca he sido, bueno, tantas cosas, ¿no? Obviamente me voy a inventar muchísimos detalles eh, por necesidad y también para sentirme eh, libre, ¿no? Tener esa libertad de invención es parte de lo bonito que es ser novelista. Ajá. Sí, Gracias. muy bien. De los que están en casa, creo que Rosángela quería preguntar alguna cosa o decir alguna cosa. Y después vamos, tal vez Estela creo que también quiere comentar algo. Sí, quiero hablar, Perfecto. Sí, quiero vamos con hablar. Rosángela. ¿Puedo? Estela, vamos con Rosángela primero.
Después te doy Sí, la palabra. Sí. Daniel, me gustaría comentar solamente, tomando ahí lo que tú has hablado al principio, sobre el hecho de que Norma ha tenido un amor que pocos tienen, ¿no? Mm, Y, y yo te pido permiso para discordar de ti, ok. porque de verdad me puse un poco enojada con Norma, porque me parecía mucho más obsesionada por Rey que propiamente apasionada. Y tú has observado eso por esa cosa del mito, ¿no? Porque viven ahí un amor, primero, algo muy rápido, ¿no? Y él ya desaparece, queda un año, si no me equivoco, desaparecido, después vuelve, y entonces ahí sí se casan y todo, y pasan ahí algunos años juntos, hasta que él desaparece nuevamente y definitivamente. Y ella sigue ahí pasados 10 años desde el fin de la guerra con esa sí, que para mí era más que amor, era, no sé si más que amor, pero una obsesión, porque no conseguía libertarse de esa situación. Verdad que cuando nos vemos en una situación inacabada, ¿no? En nuestras vidas, a veces no conseguimos seguirla. Pero me puse un poco enojada, no, así como alguien ha dicho ahí que, no, que al final fue perfecto, a mí también me pareció. No había como tener un final feliz, una historia tan bruta, ¿no? Como esa. Pero, y una cosa que me ha llamado la atención fue un pasaje, obviamente tú no te vas a acordar, que ela comenta que la persona a la que Norma más extrañaba en ausencia de rey no era rey, sino la persona que ella era cuando estava a seu lado, enfim, porque quando estavam juntos, por lo menos nesse período, era feliz, não? Quando o rei desaparece, ela deixa de ser. Então, é uma história bruta no sentido de vidas destroçadas, não? Porque é isso que Mm, hace a guerra. E, enfim, pero solamente esse comentário. E uma coisa, solamente agora, e aí é algo muito personal. Tú imaginas que si fueses a escribir esta novela hoy, la escribiría de una manera diferente en el sentido de, no has puesto nombres, no has identificado lugares, porque claro, podría ser a cualquiera, pero piensas que si algo así podría hacer más sentido para los peruanos, porque por ejemplo, Perú sigue viviendo, ¿no? Problemas a causa de aquele momento. Recentemente, se não estou equivocada, aprovaram uma lei de anistia, não? A los involucrados em la guerra. mm. E, enfim, essa história que deixamos por debaixo, não? E imaginas que harías algo diferente? Uf, seguro que sí, seguro que sí. Primero me encanta tu interpretación y me parece bastante, o sea, uno a veces tiene ganas de agarrar la norma y sacudirla, decirle, como dirías en Perú, desahuévate, ¿no? O sea, como, ya, eres una mujer joven, tienes toda la vida por delante, ¿por qué sigues pensando en este petardo? Además, te sacó la vuelta con una mujer en la selva y mira, te parece este niño, o sea, tú tienes todo el derecho de ir a buscar la felicidad y yo creo que ella siente una depresión y todos hemos tenido amigos o quizás nos ha pasado que sentimos que uno no se puede sacudir de una relación. Esa línea que tú acabas de mencionar, cuando dice que la persona que ella extrañaba no era Rey, sino la persona que ella había sido con Rey, eso era 100% un autodiagnóstico que yo me estaba haciendo a mí mismo después de la ruptura que mencioné. Entonces, eh, que claro, ahora ya han pasado tantos años como que ya no siento eh, el, el dolor de esa ruptura, es algo que ya pasó, es anecdótico y tengo otra vida y ella también y todo bien. Pero en los meses posteriores a terminar esa relación, pues yo no sé cómo terminé esa novela porque no quería ni salir de la cama, ¿no? O sea, fuera una cosa terrible. Eh, entonces, digamos que yo me veía muy identificado con esa resaca de amor y de desamor que uno tiene, que Norma tenía, que yo compartía.
me sentía muy identificado con eso. Y quizás el consejo que tú le darías a Norma me lo hubieras dado a mí en esa época y hubiera llegado a la felicidad antes, quién sabe. Ahora, la segunda pregunta, Rosángela, que me parece también muy interesante, es ¿qué haría de diferente? ¿Cómo escribiría esta novela diferente ahora? He pensado, le he estado dando vueltas a cómo sería la parte 2 de esta novela, ¿no? Lo que mencioné ahora, ¿no? Norma en el presente, Víctor grande, Manao, que no hemos mencionado, el pobre profesor, ya Sí. llegando a la época de retirarse. Eh, Me pregunto si él se recuperó del desamor y de la muerte de Adela, quién sabe. Eh, y cómo también ha cambiado la ciudad en la que vivían y en la que quizás seguirían viviendo. Eso sería un proyecto interesante como para retomar y volver a entender mi país, ¿no? O sea, el país donde nací, el país del pasaporte que tengo, ¿no? O sea, el Perú. Eh, Sería interesante. Sin duda, uno, es difícil leer tus textos viejos porque siempre tienes ganas de reescribirlos. Pero la parte de creo que viene con la madurez, que ya estoy llegando a los 50 años, es entender esos textos de novato, de joven, y tenerles cariño con sus errores y todo, ¿no? No es una novela perfecta, no existe la novela perfecta y menos va a existir de mi pluma, ¿no? Pero estoy súper orgulloso de lo que intenté hacer y, y creo que pues es un retrato de un momento y seguramente lo escribiría diferente. No sé si mejor o peor, pero diferente, sin duda. Ahora No, sí, Estela, gracias. vamos contigo. Estela. Ahora yo estoy de acuerdo con lo que dice José. Soy Estela, brasileña, y como buena brasileña me gustan los temas más livianos, pero necesito tener alguien que me empuje a esta situación de las guerras, lo terrible que es el impacto sobre las personas, sobre sus mentes, sobre los niños, las mujeres y todo lo que deja detrás de, de traumas, de disgustos, de huecos en el pecho. Mm. Pero necesito saber solo una cosa que no sé. Leí el libro, fue pesado para mí. No sé, sé que este período fue importante para América Latina, fue sufrido. Pero me gustaría saber si estos pueblos que hablas, la ciudad 1797 y otras, existen. ¿Cómo están ahora? Mm. Mm. Qué buena pregunta. Eh, eh, o sea, el Perú se está desarrollando y está cambiando constantemente. La situación política del Perú es diferente, pero no diría que es mejor. O sea, es mejor en el sentido que hay menos violencia política, pero al mismo tiempo hay muchísima corrupción incrustada ya dentro del Estado. Hay mafias de madereros, cocaleros en la selva peruana, hay minería ilegal que está contaminando los ríos. Digamos que estos lugares que, eh, o sea, siguen sufriendo, digamos, los impactos de un desarrollo desigual eh, y, eh,
digamos, complejo, ¿no? Procesos complejos. Sí. Yo me acuerdo, mucho después de haber escrito esta novela, hice un viaje por una ruta de carretera en la selva que habían inaugurado y supuestamente iba a conectar una parte de una provincia de Perú, un departamento de Perú, digamos, a la economía principal. Terminó siendo esencialmente una ruta de narcos. En vez de ser un motor del progreso, estas carreteras a veces terminan siendo una, una ruta de despoblación. Ya es más fácil para que los jóvenes salgan de estos lugares y no vuelven, ¿no? Como Víctor. No vuelve. Entonces no te puedo decir que las cosas, Estela, están como bellos y brillantes y bonitos y livianos, como tú mencionaste. El Perú es un país muy complejo, es un país muy bello, con gente muy entrañable y gente muy linda, como el Brasil, ¿no? Quizás la gente en Brasil es más bonita, qué sé yo. Pero Más bonita, sí. pero Perú no ha parado de sufrir. No te podría decir que las cosas han mejorado, solo que están diferentes. Sí. Perú ha sido pionero en meter presidentes a la cárcel, eso sí, y que algo que se está, una tendencia que se ha propagado por toda América Latina. Ahora ustedes lo han hecho, Colombia lo ha hecho, sí. Que es una cosa muy compleja, pero en Perú por lo menos eso también es o sea, desafortunadamente el hecho de que tenemos que meter a todos los expresidentes en la cárcel no habla bien de nuestro sistema político, al contrario, habla mal de que seguimos eligiendo gente corrupta, y que la gente corrupta parece que es la única gente que se atreve a meterse en política, porque es tal el nivel de, eh, de desagrado, ¿no? Entonces, en ¿Y la fin, luna? son temas muy, muy complejos. Dime. ¿Y la luna? ¿Que existe? La luna. La luna, Hay wow. hay muchas lunas, Estela. Sí, o sea, la luna como lugar de tortura claramente existe. Yo me lo inventé pensando en estos pasajes, estos páramos al norte de Lima, súper secos, nublados, al lado, como cerca de la playa, o cerca del mar, pero con una nube gris encima siempre, pero secos y despoblados y abandonados. Y pensé en esos lugares. Si tú sales de Lima manejando hacia el norte, por la costa, tú pasas estos lugares y tú dices, uff, wow. Y yo siempre pensé que eso parecía un paisaje lunar, y decidí poner allí mi campo de tortura, ¿no? Como te dije, o les dije a todos, el trabajo de la relación del novelista con sus personajes es de abuso y de tortura. O sea, es muy cruel. Entonces, sometí al pobre rey a una estadía en la luna. Sí. Gracias Daniel, por aclararme. sí. Daniel, hay Gracias, Estela. una pregunta sobre la cual Olivia tiene una teoría, y es el A pueblo ver. de donde es Víctor y de donde es Adela, que se llama 1797. ¿Por qué ese número? Porque yo nací en 1977 Era y quería era la cambiarlo, teoría pero... de Olivia. Sí. Sí. Muy acertada, sí, totalmente. Sí. ¿Alguna pregunta Pero, más? ¿sabes? Los Dime, dime. números, ¿sabes que venían? Perdón, Luis. Los No, no, números no. venían porque yo quería que la novela se podía leer en cualquier parte y que nadie caiga en, eh, en estas visiones folclóricas de lo que es Latinoamérica. Entonces, si los pueblos se llaman San Marcos, San Ignacio, eh, Santa Fe, qué sé yo, San Jorge, se vuelven como
inmediatamente los nombres de los pueblos delatan que es América Latina. Entonces, una manera de evitar eso es este sistema rígido de un gobierno autoritario que dice, como decían, por ejemplo, en Camboya, ¿no? O sea, que ya, el año cero, como que a fuerzas crear un nuevo sistema de nombrar con números y así terminar de borrar, digamos, los vestigios de un conflicto que todo el mundo preferiría olvidar. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Gracias. ¿Alguien? ¿No? Daniel, de todas maneras, mira, agradecerte mucho tu presencia, agradecerte la novela. Yo personalmente, cuando iba acabando la novela, decía, por favor, que no se acabe, que no se acabe. Yo veía que las páginas se iban agotando. Me encantó, a mí personalmente me encantó la novela, me sentí identificado en muchos momentos. Pero a ver, agradecerte tu generosidad de compartir este momento con nosotros, decirte que este grupo, a ver, siempre lo disfruta mucho. Conseguimos pocos ejemplares de tu libro, pero los pocos, hubo una pelea, Alfredo mismo se quedó sin libro, no consiguió leer. No. Sí, pero bueno. Por favor, que alguien se lo preste, por favor. Sí. Pero está en Kindle, Luis. Está en Sí, Kindle, en español incluso. Sí, sí. Y Daniel, era eso, simplemente agradecerte mucho por tu obra, por tu generosidad y bueno, buenas noches y muchas gracias por todo. La foto. Ah, una foto, vamos a Muito sacar. obrigado. Sí. Ya, A ver, vamos perfecto, a ponernos perfecto. aquí delante. El chiste muy abrigado cuando hace frío, como en Bogotá. Muy Ah, muy abrigado, muy obrigado. Vamos a ponernos al lado de la tele. Rapidito que ya nos acabamos con él. No, nos ponemos a los lados, así, Sí, vamos, laterales. Quiero aprovechar mientras tomamos la foto solo para decir cuánto he apreciado las preguntas y la lectura tan obviamente detallada que todos les han hecho al libro. Es increíble para mí y una gran cosa emocional saber que algo que uno escribió hace tanto tiempo puede todavía tener una audiencia y unos lectores. Es súper emocionante y estoy bastante agradecido. Y nada, que sigan disfrutando de otros textos en este club de lectura. Sí, y Daniel, y decirte que en realidad, a ver, yo también aprecio mucho que yo te escribí y prácticamente inmediatamente me respondiste, mira, ponte en contacto con Adriana, vamos, sí, no sé qué. No dio para hacerlo antes, pero ahora se realizó. Muchas gracias por todo. Y tienes Excelente. amigos, Por tienes amigos supuesto. en Sao Paulo. Muchas gracias, Chao. muchas gracias. Buenas noches a todos. Chao. Chao. Hasta luego, bye Chao, bye. chao. 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 Fue bueno, fue bueno.